Ok, antes de comenzar quiero decir algo. Bueno, si alguien quiere Biblia, levante la mano y mientras estamos repartiendo las Biblias, les quiero compartir algo de mi corazón. Verdad que gracias a Dios por mi esposa, por Pato, porque como el Señor dice en su palabra, ella es la ayuda idónea. Y ella me dijo algo que de verdad de pronto no estaba teniendo en cuenta para resaltar delante de toda la congregación, que es algo muy importante. Y es lo siguiente: esta semana entrante viene nuestro amadísimo hermano Greg Kedrowski. Ustedes saben que por las circunstancias, en la voluntad del Señor y todo aquello, él está ahora en los Estados Unidos, está pastoreando una iglesia, pero a la vez es un patrullero, un policía. O sea, que él trabaja todos los días, de sol a sol. Y no solo eso, sino pues que está con bastantes ocupaciones, gracias mi hermano, bastantes ocupaciones, con muchos compromisos y cosas. Entonces, quiero que entiendan el amor tan grande que él tiene para con Dios, su palabra, para con esta iglesia, que va a venir en tiempo de sus vacaciones. O sea, quiero que entendamos eso, que él no es que saca un permiso, viene y tranquilo y deja la iglesia, no, él va a venir en tiempo de sus vacaciones para predicar nuestra semana entrante. O sea, espero que lo apreciemos, o sea, entendamos eso, que él viene en tiempo de sus vacaciones para predicarnos aquí a la iglesia, ¿ok? Entonces, eso es como un ánimo, una motivación para que no faltemos la semana entrante y aprovechemos todo lo que el Señor nos va a traer a través de él. Él nos va a hablar de los eventos por venir, algo muy interesante. Muy bien, ok, ahora vamos esta mañana a estudiar lo que la Biblia dice acerca de hágase la voluntad del Señor. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Si ustedes se fijan, cuando nosotros nos fijamos en Hechos 21:14, la palabra de Dios dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y veremos que el mensaje de esta mañana o de hoy se trata de eso, la voluntad de Dios. Entonces esto nos lleva a hacernos unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos enterarnos de ella? ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas? La idea es mirar lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 21 esta mañana, y espero que hoy todos queramos saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en nuestra vida, o sea, de cada uno de nosotros. Ojalá que esta mañana salgamos con eso muy claro en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida. Y vamos a orar y a comenzar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito, alabado Señor, queremos darte gracias esta mañana por tu gran amor, misericordia y bondad. Y pedirte de todo corazón, Señor, que traigas bien al hermano Greg y lo traigas cargado con la palabra que tú quieres que todos nosotros, esta tu iglesia, oigamos, recibamos y vivamos, Señor. Y gracias por él, bendícele. Señor, y aquí a nosotros, Padre, permítenos esta mañana entrar a estudiar tu palabra, que es preciosa, maravillosa, un tesoro, es infinita, poderosa, es vida, es verdad. Y que tú, Señor, la uses para tu gloria y honra, obrando en nuestras vidas, y que esta mañana no haya duda en ninguno de nosotros acerca de la voluntad de Dios. Padre, enséñanos, te lo pedimos y te rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a ver allí es Pablo y la voluntad de Dios. Pablo y la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo lo primero es que la intención que Pablo tenía de ir a Jerusalén está en los versículos 1 hasta el 16. Y allí vamos a comenzar viendo algo muy interesante, y es cómo se revela la voluntad de Dios. Vamos a ver que la voluntad de Dios se revela la voluntad de Dios. Vea lo que dice versículo 1 al 6. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Aquí en esta porción de la Escritura, la palabra de Dios, vemos que se revela la voluntad de Dios para con el apóstol Pablo, y se revela de una forma totalmente contundente y clara. Vea lo que dice Hechos 21:4, dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a
Jerusalén. Aquí vemos de una forma supremamente clara que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo al apóstol Pablo que no suba a Jerusalén. No suba a Jerusalén. Eso es la voluntad de Dios que se revela. Pero como en la Escritura dice que por 2 o más testigos se confirma, entonces vamos a ver que se confirma la voluntad de Dios. Vea lo que sigue en el versículo 7 al 14. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquí es muy interesante porque Pablo aparentemente se ve muy espiritual y todo esto. Pero aquí vemos otro testimonio de la palabra de Dios por medio de un profeta llamado Ágabo. Porque notemos nuevamente lo que dice Hechos 21:11, que viniendo a vernos, Ágabo tomó el cinto de Pablo y atando de los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, este profeta vino a advertirle a Pablo por medio del Espíritu Santo, que también le ha revelado, que no subiese a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Pero ahí también nosotros vemos que la voluntad de Dios también se confirma por medio del consejo de unos cristianos, unos hermanos, el consenso, varios consejos, o sea, varios hermanos diciendo lo mismo en Hechos 21:12, vea lo que dice. Y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar, oiga, que no subiese a Jerusalén. En todo esto vemos que definitivamente la voluntad de Dios para con Pablo es clara, ¿sí o no? No suba a Jerusalén. No se necesita ser un sabio para entender eso, ¿sí o no? Ahí está claritiquitico. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Se contradice la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 15 y 16. Después de estos días, hechos ya los preparativos, ¿qué? Subimos. subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Qué vemos aquí? Nosotros vemos que Pablo hace todo lo contrario a lo que Dios le dijo que no hiciera. El Señor le dice: no suba a Jerusalén. ¿Y qué hizo Pablo? Subió a Jerusalén. O sea, aquí lo que estamos viendo es de una forma clara cómo Pablo actúa contra la voluntad revelada de Dios. Y a pesar de que Dios le ha dicho claramente a Pablo: no suba a Jerusalén, ¿Pablo qué? Sube a Jerusalén. ¿Con qué pareció con la realidad? No es coincidencia. Ok, vamos a ver entonces las consecuencias que tuvo que sufrir Pablo por ir a Jerusalén. Eso está en el versículo 17 hasta el 40. Entonces lo primero que vamos a ver allí es cómo Pablo tiene que manipular la situación. Manipular la situación. Porque vea lo que dice. Cuando llegamos a Jerusalén, vamos del 17 al 26, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó uno por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos.
Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ok, ¿qué vemos aquí? Vemos al apóstol Pablo por fuera de la voluntad de Dios. Y como Pablo está por fuera de la voluntad de Dios, entonces el Señor dije, deja a Pablo que se la juegue solito. O sea, juéguesela usted. Porque es que cuando uno lee la Biblia hay que poner mucha atención. Mire lo que dice allí, porque vamos a leer detenidamente Hechos 21, 17 al 20, para fijarnos muy bien lo que dice allí. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya veis, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora, una primera vista como que dice, no, qué maravilla, cuántos han creído, pero no nota bien que allí hay un cambio. Porque lo que estamos viendo aquí es que Pablo trata de hablar con sus hermanos de la maravillosa obra de Dios entre los gentiles. O sea, le dice, mire esa tremenda obra de Dios que ha hecho entre los gentiles, porque les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pero si uno nota bien, uno se da cuenta que a estos hermanos eso les importó un pepino. ¿Por qué? Vea cómo le contesta. Ya veis, hermanos, cuántos millares de judíos. Un momento, pero Pablo le está hablando de su ministerio, ¿con quién? Los gentiles, pero aquí sí, él está hablando de manzana y le contestaron con peras. Que han creído y todos son celosos por la ley. Vemos que ellos quieren hablar de los judíos, de los celosos por la ley, esos son los judíos. Aquí se denota un gran orgullo en estos judíos. Obviamente que los hermanos de allí donde él estaba sabían el peligro que para Pablo había en Jerusalén. Pablo tenía un peligro de muerte tremendo. Entonces vemos que ellos inventan todo un plan, una maquinación humana, manipulación, para demostrar que Pablo quiere purificarse por la ley de los judíos. ¿Ok? Eso es lo que sigue ahí en el versículo, porque vea lo que dice, Hechos 21, 21 al 26. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, haciéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Esto es pura manipulación humana para lograr el fin que estos hombres quieren. Pablo no estaba obedeciendo a Dios, aquí termina obedeciendo a unos hombres. Porque Pablo sabe muy bien que no hay, o sea, que él no puede purificar nada, absolutamente nada, por medio de las obras de la ley. Entonces, ¿para qué lo está haciendo? ¿Sí ven? ¿Sabe esto a qué? ¿Cómo se aplica a nosotros? De una forma muy sencilla. Cuando usted o yo, una vez que nosotros salimos de la voluntad de Dios a sabiendas, uno tiene que tratar de tomar el control de la vida. Uno toma el control de su propia vida, no Dios. Y esto siempre termina en ¿qué? Trucos y manipulaciones para lograr el fin que uno quiere. Ya no es Dios, sino es uno obrando, haciendo maquinaciones, manipulaciones, truquillos, cositas para lograr lo que usted quiere. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Dios deja que usted lo haga.
Dios deja que usted lo haga. Es como el papá que ve al niño que empieza a servirse, lo invita a un restaurante, a un buffet o a una, y empieza a servirse más de lo que puede un plátano, no. Y él le dice, ¿está seguro? Y dice, sí. Y dice, ven, sí, hágale papito, sírvase todo lo que quiera, pero se lo va a comer todo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Lo que sigue, Pablo tiene que recibir la disciplina. Ya lo que sigue, 27 al 36. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, y a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, ahí no le querían hacer caricias ni nada, matarlo. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. O sea que lo querían era matar así de una. Aquí podemos ver cómo Pablo contradice, es contrario, actúa contrario a la voluntad de Dios su Padre. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con Pablo? Recordemos un principio, Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos han sido participantes, entonces sois bastardos. O sea, no eres hijo de Dios y no hijos. Lo que aquí vemos es que si Dios es tu Padre, o sea, si de verdad tú un día te has arrepentido y has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, porque ser salvo no es solamente decir creo en Jesús y me salvo, no señor. Usted tiene que entender muy bien que ha ofendido al Señor, que es un pecador. Tiene que arrepentirse, confesar sus pecados a Dios, estando dispuesto a apartarse y poner su confianza en el Señor. Si usted ha hecho eso, si Él es su Padre, entonces si usted lo desobedece, Él lo va a castigar a usted. A mí, a usted, al que sea. ¿Por qué? Porque es su padre y ahora tiene derecho a disciplinarlo. Él castiga a un hijo desobediente. Ahora, cuando Dios te castigue o te discipline, ten cuidado con 2 cosas. Esté seguro de 2 cosas. Primero que todo, no menosprecie la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? No debemos tener la corrección de Dios en menos de lo que es o de lo que merece ser considerada. No debemos despreciar, tener en poca estima, ni desestimar o no valorar la corrección de Dios. Y dicen, no me dolió, no me dolió. Ya no le venga, papito, tome, ¡pim!, para que le duela. Algo así por el estilo, ¿me entiende? Muchas veces nosotros, el Señor es tan misericordioso que nos disciplina de una forma tan suave que nosotros, pero eso no dolió. No diga eso, no haga eso. No haga eso, porque entonces ya le viene el otro guarapazo. Y lo segundo, no desmaye a causa de la disciplina. Es decir, no debe perder el valor, no debe fallecer de ánimo, perder la fuerza, perder el ánimo, no debe abatirse. Porque a veces entonces el Señor nos corrige, entonces ya no voy a hacer nada. Tampoco. Póngase contento y dice, el Señor me ama. ¿Quién soy este gusano para que se fije en mí y me corrija? Qué bendición. Entonces, no menosprecie ni se desanime.
Pero tenga mucho cuidado, acuérdese que hay dos tipos de creyente, el creyente huevo y el creyente papa. Y la disciplina del Señor es como cuando lo meten a usted en agua caliente. Entonces la papa se ablanda, el huevo se endurece. Pero si usted al huevo se endurece, o sea, usted menosprecia la disciplina del Señor y usted sigue berraquito ahí, el Señor le mete más candela. ¿Y sabe qué pasa con un huevo al final? Se estalla. Entonces la recomendación es: sea cristiano, buena papa. Que cuando el Señor lo corrija o nos corrija, ¿qué? Nos humillemos, nos ablandemos, nos sometamos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, no hay excepción. Ahora, si Dios nos dejara sin disciplina, quiere decir que realmente no somos sus hijos. Qué triste eso. Es decir, que el creyente que no hace la voluntad de Dios su Padre siempre será disciplinado. Pero si alguien dice ser creyente y no hace la voluntad de Dios en su vida y no recibe el castigo de Dios, es porque no es un hijo de Dios sino un bastardo. Entonces ahí tiene que arrepentirse y confiar en Jesús para que sea hijo de Dios. Muy bien. Ahora, si alguien, vamos a ver otra cosa. Este Pablo es tremendo porque Pablo tiene que sacarle provecho. Aún Pablo saca provecho en medio de esta situación tan complicada. Vea lo que dice el 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Lo que vemos aquí es que de todos modos, a pesar de su desobediencia, Pablo ya entiende, ahora trata de sacarle provecho a esta mala situación en su vida. Pablo trata de cumplir con la misión de hacer discípulos, aunque está siendo disciplinado por haber desobedecido a Dios. Muy bien, ¿esto a qué nos lleva? Al segundo aspecto esta mañana: nosotros y la voluntad de Dios. ¿Ok? Primero que todo, la voluntad de Dios es perfecta y permisiva. Versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor, que es perfecta y persuasiva. Ahora, ojo, no pensemos que es que Dios no pudo haber detenido a Pablo. Él pudo haber detenido a Pablo exactamente como lo hizo con Jonás, cuando Jonás no quería cumplir con la voluntad de Dios. En el caso de Jonás, Dios lo detuvo, luego se encargó de mandarlo al sitio donde quería que Jonás fuera, y allá fue Jonás. O sea, si el Señor hubiera querido hacer esto con Pablo, lo hace. Pero aquí vemos que Dios no lo hizo con Pablo. Más bien vemos que Dios le permitió a Pablo ir a Jerusalén, aún en contra de su voluntad. Entonces estamos hablando de la voluntad permisiva. Entonces aquí lo que nosotros debemos entender es la diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere. En el caso de Pablo, ¿qué era? No ir a Jerusalén, punto. Y la voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite. A pesar de lo que Él quiere, Él lo permite. ¿Qué pasó aquí? Dios no quería que Pablo subiera a Jerusalén, pudo haberlo detenido, pero no lo detuvo, se lo permitió. Ahora, un ejemplo de esta voluntad permisiva: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero permite que muchos escojan la condenación y vayan al infierno. ¿Por qué? Porque esos hombres no quieren arrepentirse y confiar en Cristo Jesús. Lo que dice 1 Timoteo 2, 3 al 4: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces preguntémonos: ¿cómo sabemos que estamos tomando nuestras decisiones conforme a la voluntad perfecta de Dios? Tenemos que seguir la voluntad revelada de Dios y también su voluntad específica. O sea, primero la voluntad revelada y luego la voluntad específica. O sea, vamos a ver entonces esto. Vamos a hablar de la voluntad de Dios revelada y específica. La voluntad revelada de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad revelada de Dios? Es lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos declara. La voluntad revelada de Dios es la escritura. Aquí está la voluntad revelada de Dios. Ahora, vamos a ver varias cosas. Primero que todo,
Dios no quiere que ningún hombre, ninguna persona perezca en su pecado. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguna persona perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno, ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya sabemos que muchos van a escoger condenarse. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que testificarle a los inconversos, llevarle las buenas nuevas a los hombres que están muriendo en sus delitos y pecados. Esa es entonces nuestra responsabilidad, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca. ¿Qué otra cosa quiere Dios? Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, ya lo vimos, vamos a verlo nuevamente, 1 Timoteo 2, 3, 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Predicarles el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio completo. Y el Evangelio completo incluye la ley y la gracia. Porque es que una persona se necesita arrepentirse, pero ¿arrepentirse de qué? Para que una persona se dé cuenta que es pecadora, necesitamos acudir al método de Dios. Y Dios ha escrito en el corazón de cada persona, no importa el idioma, no importa la raza, no importa el estado socioeconómico, la cultura. Todos los seres humanos tenemos escritos los 10 mandamientos en el corazón y sabemos cuándo mentimos, cuándo adulteramos, cuándo codiciamos, cuándo somos idólatras. Entonces, hay que predicarles la ley y la gracia para que la persona sepa que es pecador y se arrepienta, para que los hombres conozcan la verdad y sean salvos, porque cuando conozcamos la verdad seremos ¿qué? Verdaderamente libres. Otra cosa, después de ser salvos, ¿qué quiere Dios? Dios quiere la santificación de todos los creyentes, y ese es nuestro reto, la santificación, un proceso de ir limpiándonos, fortaleciéndonos, fundamentándonos, pegándonos más al Señor, alejándonos más del mundo. Esa es la santificación. Vean 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso nosotros debemos aprender el camino y después instruir a nuevos convertidos en el camino del Señor por medio del discipulado, para que ese conocimiento se vaya llevando a la aplicación y a la santificación. Otra cosa, Dios desea que le demos gracias en todo. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos de darle gracias al Señor no solamente cuando nos bendice, sino también cuando nos pone en pruebas y tribulaciones. Cuando nos bendice es muy fácil dar gracias, ¿o no? Pero en una prueba, y tenemos que hacerlo, en una tribulación, tenemos que hacerlo. Pero no solo eso, sino Dios desea que le demos gracias por todo. Imagínense, Efesios 5:20. Dando siempre gracias, ¿qué? Por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué fácil es darle gracias al Señor cuando Él nos da, ¿sí o no? Cuán difícil es darle gracias al Señor cuando Él nos quita. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y en esto no pecó Job. Hemos de bendecir al Señor en todo tiempo, darle gracias cuando seamos afrentados por causa de su nombre, cuando tengamos necesidad. Nosotros no hemos de afanarnos, sino que hemos de orar al Señor para pedirle con acción de gracias. Dios quiere que nos sometamos a toda institución humana. Vea lo que dice 1 Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es lo mismo lo que dice en Romanos 13, 1 y 2, vea. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Ahora, qué tremendo, porque hemos de, este principio de someternos a las instituciones humanas, enseguida lo aclaro un poco más, hemos de balancearlo. ¿Con cuál? Dios quiere que nosotros no nos conformemos a este mundo. Y enseguida le explico por qué. Vea lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros hemos de estar procurando todos los días transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso entramos a la palabra de Dios, para que nos saque las cucarachas de la mente. Es decir, que nos sometemos a toda institución humana para tener un buen testimonio, pero a la vez nuestra vida ha de estar transformándose para vivir conforme a una norma más alta. Las leyes, los decretos, los estatutos, los mandatos, los preceptos, la sabiduría y la palabra de Dios. Entonces nosotros pagamos impuestos, no somos tramposos, pagamos nuestras deudas, no somos mentirosos, somos justos con la gente, no lo robamos. Y fuera de eso, también nos sometemos a las autoridades como la policía, al tránsito, a las señales, todo esto. Y aún así somos creyentes y buenos. Ahora, Dios desea que sirvamos de corazón a los que están en autoridad sobre nosotros. Ya lo que dice Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese se recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Hemos de servir con motivos puros, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo. ¿A quién? A nuestros padres, a nuestros líderes espirituales, a nuestros jefes, a nuestros profesores, etcétera, etcétera. Dios desea que aprovechemos bien el tiempo. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos dejar de malgastar el tiempo, usar bien el poco tiempo que tenemos. ¿Cómo? Haciendo la obra que el Señor nos dejó para hacer. Mire cuántas veces no asistimos al discipulado para capacitarnos y prepararnos y después invertir nuestro tiempo en otra persona por estar viendo televisión, estar paseando, estar en la finca, no sé. Siguiendo y haciendo estas cosas, que es la voluntad revelada de Dios, es que nosotros vamos a conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, vamos a ver la voluntad específica de Dios. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios? Es el plan de Dios para la vida de cada uno. ¿Cómo así? Es su voluntad específica para usted en un tiempo determinado. Podemos decir entonces que la voluntad específica de Dios es también su voluntad perfecta, porque es lo que Dios quiere de usted. Entonces la voluntad específica abarca la voluntad revelada, porque Dios quiere que usted obedezca su palabra, la Biblia. Ahora, pero la voluntad específica también incluye otra cosa muy importante, y son los detalles de tu vida. Como por ejemplo, en dónde voy a vivir, qué tipo de trabajo debo conseguir, con quién me voy a casar, etcétera, etcétera. La voluntad específica de Dios para la vida de Pablo, en este caso, era: no suba a Jerusalén, no suba. Entonces nosotros vamos a usar esta situación en la vida de Pablo para aprender cómo determinar la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Porque hay 5 pasos que debemos seguir para determinar la voluntad específica de Dios. Si todo el mensaje está dormido, despiértese, porque aquí está lo importante. Paso 1: prestar atención a la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, nosotros hemos sido renovados, regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos vida por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él ha vivificado nuestro cuerpo mortal, como lo dice en Romanos 8. Entonces, ahora nosotros hemos de andar ¿cómo? Por el Espíritu, en el Espíritu.
Vea esto como se ve aquí en Hechos 20, 22 al 24. Ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo, oiga, ya dice Pablo, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Pablo no quería hacerle caso a este testimonio, al testimonio del Espíritu Santo de Dios. No le hizo caso. Ahora, puesto que la guía del Espíritu Santo puede ser un poco difícil de discernir, porque muchos esa guía del Espíritu Santo la confunden, ¿saben con qué? Con emociones. Siento que Dios nos ha dado otras varias maneras o formas de confirmar su voluntad específica en alguna decisión que debamos de tomar en nuestra vida. Paso 2, consultar la Biblia. Ya lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Lo único que le dice a usted dónde está parado en este momento y hacia dónde va, es este libro. No existe nada más sobre esta tierra que le diga eso. Usted a veces cree que va para un lado y resulta que está yendo para otro. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nosotros siempre tenemos que respondernos la palabra: ¿qué dice Dios? Y hoy en día Dios nos habla por medio de la Escritura, es decir, por medio de la Biblia, de su palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la situación y la decisión que usted tiene que tomar? Eso hay que hacerlo. Recordemos Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. 21:11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vemos que Pablo sabía muy bien lo que Dios le dijo, pero él no hizo caso. Él no quiso someterse. Y el libro de Hechos habla de ¿qué? Sumisión. Sumisión es lo más importante. Paso número 3, buscar consejo de cristianos maduros. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Siempre va a haber a alguien o algunos hermanos que están ahí en nuestras vidas y que han pasado por experiencias similares o que saben el consejo bíblico, consejo sabio de la Biblia y su experiencia como vida cristiana. En Hechos 21:12 vea lo que dice: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo recibió este tipo de consejo de cristianos maduros, pero vemos que él no quiso hacerle caso tampoco. Paso número 4, fijarse en las circunstancias de su vida. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Siempre fíjese en las puertas que Dios está cerrando. Estamos hablando de estorbos, barreras en el camino. Siempre fíjese. Y en Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Pero también fíjese en las puertas que Dios le está abriendo, nuevas oportunidades. Ahora vemos las circunstancias de la vida de Pablo. Veamos las circunstancias de la vida de Pablo durante este tiempo del deseo, de su deseo de ir a Jerusalén. Hechos 22, 17 y 18. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: ¿a quién? Al Señor Jesucristo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios le cerró la puerta a Pablo en Jerusalén y Pablo lo sabía. Hechos 22, 19 al 21. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelada azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti,
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero luego vemos cómo Dios le abrió una puerta a Pablo a los gentiles. Y luego en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí vemos la voluntad específica para con Pablo. Vaya a Roma, no a Jerusalén. ¿Ok? Por último, oiga, por último, siempre de último. ¿Qué quiere hacer usted? Oiga, siempre de último, no de primero. La palabra de Dios nos dice en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en Cristo, en su voluntad revelada, y sus palabras permanecen en nosotros, la palabra de Dios en nuestro corazón, reinando, podemos pedir lo que queramos. Podemos pedir lo que queramos. ¿Sabe por qué? Porque siempre será lo que Él quiere. Porque Él estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. No hay pérdida. Esto quiere decir que cuando estamos andando en el Espíritu y no en la carne, Dios pone nuevos deseos en nuestro corazón. Y entonces ahora nosotros queremos hacer la obra que Él quiere que hagamos. Eso es lo que pasa. Ahora queremos hacer su voluntad. Entonces, si después de recorrer los primeros pasos usted llega a este punto, haga lo que quiera hacer, pero de último. Este paso viene siempre de último. ¿Sabe por qué? Porque todavía luchamos contra el viejo hombre y sus deseos carnales y egoístas. ¿Cuántos cristianos empiezan al revés? Yo quiero hacer esto. Entonces el Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo conmigo. Me busco un pasaje, los hermanos los induzco a que me digan lo que yo quiero oír. Y yo abro puertas y cierro puertas. Y hago lo que se me da la gana. Después viene el problema y dice, ay, pero si yo le oré a Dios. Ahora, si usted está buscando la guía del Espíritu Santo, si ha consultado la Biblia, ha buscado consejo de otros cristianos maduros y se ha fijado en las circunstancias, o sea, cuáles puertas se están abriendo y cuáles puertas se están cerrando. Si usted quiere hacer lo que usted quiera hacer, no choca con estas 4 cosas, hágalo, haga lo que quiere hacer. Pero vea lo que pasó en la vida de Pablo y su decisión de ir a Jerusalén y no a Roma. Recordemos, su deseo, lo que él quería hacer era bueno y piadoso. Mira lo que dice Romanos 9:1-3. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Se acuerda que él quería ir el día de Pentecostés para la gente, para que estuvieran los judíos allí para predicarles? Dios le dijo no, pero él dijo no, yo voy. Y se justificaba diciendo, aún estoy dispuesto a morir por Cristo, pero yo voy a predicar y no hay qué. Pero él puso este deseo, su deseo, primero. Y no hizo caso a nada ni a nadie, ni a la guía del Espíritu, ni a la guía de la palabra, ni al consejo de otros cristianos, ni a las circunstancias de su vida. O sea, ¿qué hizo Pablo? Lo último lo puso de primero. Por lo tanto, se equivocó. Decidió no hacer la voluntad específica y perfecta de Dios. Y entonces, como dice en Hechos 21:14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad permisiva de Dios. Y esto le salió ¿qué? Muy caro a Pablo. Hoy es el día para que yo te pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere perdonarte tus pecados y darte la vida eterna. Pero es necesario que tú te sometas al Señor y reconozcas que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y Él dice que tú eres un pecador
y que tú has quebrantado la ley, los mandamientos de Él, que lo has ofendido muchas veces y que por lo tal estás condenado, destinado a un infierno por la eternidad. Pero dice que si tú te arrepientes, si tú reconoces que lo que Dios dice es verdad, que tú eres un pecador, le confiesas a Dios esos pecados, pides perdón y luego colocas toda tu confianza en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, Él te perdona. Él lo quiere hacer, pero es tu decisión. Si al final quieres consejo, te acercas aquí, que hay un líder, en 5 minutos te va a mostrar en una habitación allí, en un cuartito, cómo tener esa relación con el Señor. Mis hermanos, lo que hemos visto esta mañana es que Pablo, por su amor a los judíos, no acató la voluntad perfecta y específica de Dios. Su desobediencia le salió muy cara, mucho dolor y muchos años de cárcel. Pero notemos que Pablo, esto es importante, no hizo esto por enemistad con Dios, sino por amor a los judíos. Y entonces vemos que Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto de los que conforme a su propósito son llamados. Este Romanos 8:28 se aplicó igual y Dios lo usó para su propia gloria y para el bien de Pablo. Y para el bien de nosotros, pues Pablo desde la cárcel escribió muchísimas epístolas que están consignadas aquí en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Dios nuestro Padre quiere que nos sometamos a su voluntad, porque es agradable y perfecta, pero es una decisión ¿qué? Personal e individual. Yo te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar esta mañana? ¿Sabe qué pasa a veces? Que pensamos que hacer la voluntad de Dios, la vida va a ser aburrida, pero recuerda, Él te ofrece vida y vida en abundancia, aquí y allá. Aquí que es pasajera, pero allá que es eterna. Entonces la decisión es de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias porque ella nos limpia, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y revela las intenciones de nuestro corazón. Y no hay nada que quede encubierto ante su presencia. Antes todo está manifiesto ante ti, Señor. Padre, haz la obra en cada uno de nosotros, ayúdanos a tomar la decisión correcta, la decisión que te agrade a ti esta mañana, y que todo esto sea para tu gloria y honra. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.